la Roosevelt, la San Juan, y cuesta llegar. Sí, que hay bastante tráfico también. Está pesado, ¿verdad? Sí. Yo venía por la tarde y sí, el tráfico estaba pesado. Sí, yo estoy por zona 15 también y solo ahí por el campo Marte, Columpio, Vistahermosa, así impasable. Qué peor la zona 10 que todos los que trabajan por el sector ríjoles. Como que sí. salen a las 5 de la tarde todos, sí. Ah, sí, ahí se queda uno, ya que ahí ya no pasa uno. Sí. Bueno, ya no vinieron más. Los vamos a esperar que lleguen, que vayan conforme vayan llegando. Les reitero mis buenas noches a todos y a todas y vamos a prepararnos para el punto del programa del día de hoy. Se recuerdan que en un inicio, cuando hablábamos de la comunidad internacional de estados, decíamos que habían diversas agrupaciones de los estados que podría ser universales o continentales, tal el caso de la ONU, donde estaban aglutinados todos los estados a nivel del mundo, a nivel del globo terráqueo, y que era a través de esa carta que se organizaban y que se habían creado diversos órganos para hacer posible la aplicación de la misma. Pero les dije también que además de estas organizaciones de carácter universal o continental, habían otras que podríamos denominar como subregionales, que se refieren a los hemisferios mismos donde se aglutinan y organizan los estados pertenecientes a ese continente, y por eso esa pasa a ser una organización de carácter regional, no con las mismas dimensiones o con la misma amplitud de Naciones Unidas, pero sí es una organización que se rige también por una carta y que aglutina a todos los estados del hemisferio. También les hablé de que existían otro tipo de formas organizativas dependiendo de la cantidad de estados, y dentro de las cuales podríamos hablar del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, que abarca a todos los países del Istmo Centroamericano, incluyendo Panamá y ahora incluyendo Belice. O sea que hablamos de 5 más Panamá 6 y Belice 7, y por ahí algunos que se han asomado y acercado para ver opciones de pertenecer a este organismo subregional, tal el caso de la República Dominicana, que ha pedido pertenecer al SICA e inclusive tener diputados al Parlacen. En ese sentido, el día de hoy vamos a hablar de una organización no muy no muy de buen ver, podríamos decir, por las acciones que se ha manifestado en contra de la mayoría de sus
miembros o de muchos de sus miembros. Y hablamos entonces de la Organización de los Estados Americanos. Algunos gobernantes le denominaban a este tipo de organización por las acciones asumidas por sus miembros, le denominaban el Ministerio de Colonias Exteriores de los Estados Unidos, porque el criterio que prevalecía y se mantenía es el que dicta el país del norte, y en ese sentido ellos se pronunciaban y le denominaban a esta organización de esa manera. Pero es desde el punto de vista del derecho internacional, podemos decir que es una organización de carácter subregional que aglutina a todos los estados del hemisferio americano, incluyendo a los países del Caribe, que también forman parte de esta misma organización. Y como hoy vamos a analizar esa parte hasta donde lleguemos de este organismo subregional, vamos a comentarles para que ustedes obtengan información que en el libro del doctor Carlos Larios Ochaita, del Derecho Internacional Público, la misma está escrita de las páginas 389 a la página 411 inclusive. 389, 411 inclusive. Son las páginas que contienen lo relacionado o el relato de lo que significa esta Organización de Estados Americanos. En la misma están sus antecedentes históricos, jurídicos, las otras organizaciones, o más bien instrumentos jurídicos que han emanado de las discusiones de este cuerpo, podríamos decir, colectivo de estados a nivel americano, cuyas siglas son OEA. Siempre hablamos y escuchamos decir la OEA, acudimos a la OEA, o la OEA se pronunció en tal sentido, o la OEA hizo esto, o la OEA hizo lo otro. Y entonces, cuando hablamos de la OEA es que nos referimos a la Organización de Estados Americanos, y tiene la Carta de la Organización de Estados Americanos, es la que vamos a analizar desde el punto de vista de sus propósitos, de sus principios, de sus órganos y de sus miembros. Vamos a entonces analizar también los órganos, las conferencias especializadas y los organismos especializados que forman parte de esta organización subregional internacional. ¿Por qué decimos que es internacional? Porque aglutina a diferentes estados
y que en el marco de esta organización existen instrumentos de carácter jurídico internacional que rigen a los estados que son parte de esta organización, es decir, todos los países de la América, más el Caribe, más los países del Caribe. Entonces, vamos a los antecedentes. Dice el doctor en la primera página que el panamericanismo, dice el panamericanismo, para todos, dice la Organización de Estados Americanos, es el punto final de un largo camino, al igual que la Organización de Naciones Unidas. El ánimo de llegar a tal organización es mucho más antiguo que el de la ONU. El ánimo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Dice que es mucho más antiguo que el de la Organización de Estados Americanos. Inclusive, podríamos decir que existen algunas instituciones de carácter panamericano del año de 1902 que se retrotrae para siglo XX, que son la Organización Panamericana de la Salud. Todavía conserva el concepto de panamericanismo, el Instituto Panamericano de Geografía, el Instituto Panamericano de Protección a la Infancia. Ya encontramos ahí formas de búsqueda para proteger a los niños. El Instituto Interamericano de Elementos Agrícolas y el Banco Interamericano y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Encontramos ya que antes de la creación misma de la Organización de Estados Americanos ya existían dentro de ese concepto de panamericanismo instituciones que se encargaban de la salud, de la educación de los niños, de lo financiero, a inicios del siglo XX. La filosofía dice que siempre estuvo en el origen de la formación de la OEA, se denominó panamericanismo. Apunten, la filosofía que siempre estuvo en el origen de la formación de la OEA se llamó panamericanismo, al que algunos, más que una filosofía, caracterizaron como un movimiento que tiende a promover la paz, las relaciones comerciales, la seguridad y la defensa de las naciones del continente americano. Promover la paz, promover la seguridad, las relaciones comerciales y la defensa de las naciones del continente americano. Otros lo definen como la tendencia en lo político, social, económico, cultural y emocional a lograr la intención de todos los estados americanos de manera a crear
estructuras continentales dentro de los cuales cada estado americano sea parte indivisible e integrante de un todo. Es decir, todos los estados pasarán a formar o a conformar la organización de los estados americanos. Luego, por acá, dice que se fijó como una doctrina el panamericanismo, que dice, lleva el prefijo de pana, que son todo, que es igual a todo, es decir, todos los estados de América van a pertenecer a este panamericanismo. Todos los estados estarán incluidos dentro de este movimiento de integración, también diplomático, político, económico, social, para lograr la colaboración y solidaridad en defensa de la paz y la seguridad de los estados. Dice que hay un reconocimiento en el aspecto mismo de la filosofía que impulsa este movimiento. Encuentra el reconocimiento del asilo, se encuentra el reconocimiento del asilo diplomático, y eso así lo hace a través de la Convención de La Habana de 1928, en la cual se reconoce el asilo diplomático por parte de todos los estados que pertenecen a la América. Se tiene también que a través de este movimiento de carácter totalitario de panamericanismo, se encuentra el Código de Derecho Internacional Privado, denominado Código de Bustamante. También está dentro de este espíritu el desarrollo de la idea del general Francisco de Miranda de crear una gran nación hispanoamericana que atendiera a todos los problemas propios de la América. Y así encontramos que este caminar, este transitar de este desarrollo de la Organización de Estados Americanos atravesó por 3 etapas fundamentales, a las que le denominan la primera, la segunda y la tercera etapa. Y dentro de la primera etapa, que se llevó a cabo de 1824 a 1881, dice que es una etapa eminentemente teórica y lírica. No creo que sea teórica o lírica, sino que más bien es el proceso de todo el avanzar de un movimiento tendiente a la búsqueda de la unificación de los países, fundamentalmente de los países de la América del Sur.
Dice, en 1824 se da la invitación de Bolívar, de Simón Bolívar, para la formación de una conferencia americana a reunirse en Panamá. A esta se le denominó el Congreso Histriónico de Panamá, y en 1826 el Congreso de Panamá, al que solo asistieron Colombia, México, Centroamérica, Panamá, Venezuela y Bolivia, como observadores Gran Bretaña y Holanda, se llamó Primer Congreso de Estados Americanos, el que concluyó. El resultado fue un tratado de unión, liga y confederación perpetua. Es decir, lo que se buscaba era la unificación, la unión de todos los países, de todos los estados a nivel americano. Sin embargo, concluyó con ese tratado de unión y liga de confederación perpetua, el cual lo ratificó solo Colombia. Colombia fue el que lo ratifica. Esa confederación, dice, fracasó debido a las guerras intestinas de algunos países sudamericanos. En 1847 se celebró la Conferencia de Lima, asistieron Bolivia, Chile, y el resultado fue 2 tratados, el Tratado de Confederación y el Tratado de Comercio y Navegación. Y en 1864, el Congreso de Lima, asistieron 7 naciones con un resultado de pacto de alianza, pacto postal, pacto de comercio y navegación y pacto para la solución pacífica de controversias. Luego viene una segunda etapa. ¿A qué se refiere o qué sucedió, qué acaeció durante ese tiempo? Dice que la novedad de esta segunda etapa es que Estados Unidos entra a liderar el movimiento y es un periodo más pragmático. Dan inicio las conferencias panamericanas y las conferencias interamericanas o conferencias internacionales americanas. La primera conferencia, dice, porque en ese tiempo ya dieron inicio las conferencias, dice, la primera conferencia fue la de Washington de 1889, esa la convoca a Estados Unidos y el objeto fue discutir como punto de la agenda central problemas de las aduanas. ¿Qué resultado tuvo? Dice que fue la Unión Internacional de Repúblicas Americanas para la pronta compilación de datos sobre comercio. Y fue a partir de ese momento que se institucionalizó el sistema, pero no creó un sistema unitario. Luego, esa es la primera conferencia de las conferencias interamericanas o conferencias panamericanas. La segunda conferencia, esa se llevó en México en 1902, Conferencia Panamericana. Los países latinoamericanos piden a los Estados Unidos de América reconocer la igualdad de nacionales y extranjeros. Tuvo éxito ese. La tercera conferencia es una conferencia de Río 1906. Se manifestó la conveniencia de ampliar las funciones de la organización a la que se acordó que pasaría a ser comité ejecutivo de las conferencias panamericanas
En ese momento todavía no encontramos ningún embrión, ningún indicio de ya la estructura de la OEA. Sin embargo, ahí son antecedentes. La cuarta conferencia es la de, se llevó a cabo en Buenos Aires en 1910 y se firmaron convenios sobre propiedad intelectual y también el convenio sobre la Unión Panamericana. La quinta conferencia se llevó a cabo en Chile en 1923 y trató asuntos relacionados con la cooperación técnica entre los países de América. La sexta conferencia fue la de La Habana, es una conferencia importante. Dice, fue una de las conferencias panamericanas más fecundas por la importancia, trascendencia y cantidad de documentos internacionales en ella adoptados. Aquí se adoptaron, como les decía, los siguientes convenios. Convención sobre agentes diplomáticos. Convención sobre agentes consulares. Convención sobre tratados internacionales. Vean qué interesante. Convención sobre asilo diplomático. La Convención sobre aviación comercial. Convención sobre Convención sobre Derecho Internacional Privado, el Código de Bustamante. Derechos y deberes de los estados. Se discutió lo referente también a la no intervención y se adoptó también una convención que debía convertirse en carta fundamental de la organización, pero por falta de las ratificaciones necesarias nunca entró en vigor. Pero si lo pueden resaltar como importante, la sexta conferencia de esta segunda etapa, la sexta conferencia que se llevó a cabo en La Habana en 1928, que dice el autor que es una de las conferencias más prolíferas, más fecundas, por la cantidad de documentos que se lograron aprobar en la misma. Inclusive se llega a ver la posibilidad de aprobar una carta fundamental de los países que conforman el hemisferio americano. Sin embargo, no tuvo las ratificaciones suficientes y consecuentemente no pudo llevarse a cabo. Luego tiene la séptima conferencia. Esa conferencia es una conferencia importante, pero esto se da dentro de la tercera etapa. Hablábamos de primera, segunda y tercera etapa. Dentro de la primera etapa veíamos como fundamentales Congreso Histriónico de Panamá. Luego, en la segunda conferencia, el inicio de conferencias panamericanas y las conferencias interamericanas o conferencias internacionales americanas, dentro de las cuales destaca la sexta conferencia de 1928, que es de La Habana, que se llevó a cabo en La Habana y que dio como resultado todos esos instrumentos jurídicos. Luego entramos a una tercera etapa, que es la de 1928 hasta nuestros días, dice el autor, y dentro de las cuales tenemos como
conferencias importantes. La 7ª conferencia de Montevideo, pónganlo, apúntenlo, reséñenlo. 7ª conferencia de Montevideo de 1933, que es la conferencia sobre derechos y deberes de los estados. Vean, en esa conferencia se condenó la intervención de manera explícita y se aceptó la doctrina sobre derechos y deberes de los estados. Es decir, al aceptar los derechos y los deberes de los estados, también se está aceptando la responsabilidad y también convalidando el principio del resarcimiento por los daños y perjuicios que se ocasionaren como resultado o consecuencia de agresiones de un estado hacia otro. Dice que con posterioridad se celebró la conferencia de Buenos Aires de 1936, y ahí surge un procedimiento importante que es el procedimiento de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, que pasa a ser un órgano importante de la Organización de Estados Americanos. Dice, entre los ministros cuando surge algún problema, dice, en algunos de los países americanos susceptibles de afectar la estabilidad de la región, hasta el día de hoy se han celebrado reuniones de consulta. Convocan a los ministros de Relaciones Exteriores a efecto de hacerles la consulta determinada para la búsqueda de soluciones. Luego hay una 8ª conferencia en la cual se declaran los principios americanos de orden de paz y de justicia. Importante porque ya prácticamente está sentando bases para la proyección de una organización que con posterioridad, ya en 1948, da luces de poder ser constituida, y la misma surge en la 9ª conferencia que se realiza en Bogotá en 1948. El principal resultado, subráyenlo, anótenlo, si tienen el libro, subrayenlo con asteriscos importantes, porque es la que da el surgimiento y fundación a la Organización de Estados Americanos. Se lleva a cabo por medio de lo que se denominó la Carta de Bogotá, o sea, la Carta de la OEA, que también se denomina Carta de Bogotá. Dice que en esa carta está la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá, y esos 3 instrumentos sostienen todo el sistema interamericano en la Carta de Bogotá. ¿Cuáles son esos instrumentos? La Carta de Bogotá, la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, y el tercero, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá. Dice que en la Carta de Bogotá, firmada el 2 de mayo de 1948 y en vigor desde el 13 de diciembre de 1951, se encuentra la reglamentación relativa a la Organización de Estados Americanos, que vendría a sustituir la Unión Panamericana con base a los principios establecidos ya en el Acta de Chapultepec. En la 10ª conferencia
se discutió y firmó el convenio sobre asilo diplomático y el convenio sobre asilo territorial. Es la clasificación o la forma clasificatoria en la que se establece el asilo. Por un lado, tenemos el asilo diplomático, que es aquel el que se realiza en las legaciones, en las embajadas, en las naves, en las aeronaves que pertenecen a un estado en particular y en la cual toda aquella persona que se encuentre siendo perseguida por motivos de carácter político o por diferenciación de formas de pensar, entonces solicita el asilo a la embajada y sobre la base de determinado procedimiento le otorgarán o no el asilo y posteriormente el Estado al que se le solicita, del cual solicitan que permita que la persona sea asilada, puede otorgar el salvoconducto. Y el asilo territorial es cuando la persona ingresa al territorio de un estado diferente al de ella y solicita el resguardo, solicita la protección con la finalidad de que deje de ser perseguida y que el Estado le dé la protección debida. Se realiza también determinado procedimiento. Entonces, en esta 10ª conferencia se discute y se firma la Convención sobre Asilo Diplomático y el Convenio sobre Asilo Territorial. Te recordemos que en la 6ª conferencia llevada en La Habana en 1928 también se hace referencia al asilo diplomático, más no al asilo territorial. La 11ª conferencia dice a celebrarse en Buenos Aires quedó pendiente y finalmente nunca se llevó a cabo. Dice que en este periodo hubo 3 conferencias extraordinarias, todas las anteriores fueron conferencias ordinarias y las conferencias extraordinarias fueron la Conferencia de Washington, 1964, Conferencia de Río, 1965, y la Conferencia de Buenos Aires en 1967. Además de las extraordinarias y ordinarias, también existen otras conferencias específicas, entre ellas la Conferencia de Consolidación de la Paz. Esta se llevó a cabo en Buenos Aires en 1936 y tuvo por objeto estudiar la actitud que tomaría concertadamente todos los países frente a Alemania, la invasión de Italia, de Etiopía y la agresión japonesa a China. Luego también se llevó a cabo una conferencia específica o una conferencia interamericana para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente, y esta se llevó a cabo en Río de Janeiro en 1947. El resultado de ella fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como Tratado de Río o simplemente como TIAR. T-I-A-R. TIAR. Este tratado tiene como objeto la asistencia mutua frente a la agresión armada a un país americano por parte de potencia o país extracontinental. ¿Cuál es la función del TIAR? Dice
que tiene por objeto una existencia mutua frente a la agresión armada a un país americano por parte de una potencia o país extracontinental. Se reformó en 1975 por el Protocolo de San José para ajustarlo a las nuevas circunstancias. Dice el doctor que este tratado funcionó en el caso sonado de la crisis cubana a causa de los misiles. En esa ocasión, la OEA únicamente aprobó una resolución condenando la actitud rusa. Y más tarde, esto acaeció en 1960, con posterioridad, cuando Rusia posiciona en la isla de La Habana algunos misiles, y entonces se convoca a este instrumento interamericano para la defensa de esa acción. Sin embargo, dice que este tratado no funcionó en el caso de las Malvinas, de las Islas Malvinas, en donde los Estados Unidos de América jugó un rol en función de apoyo al Reino Unido, así como la República de Chile, que asumieron una postura no en defensa del país americano, no en defensa del Estado americano, que en ese caso era la Argentina, sino que el apoyo era para el otro país o el otro Estado. Dice, no funcionó en el caso de las Malvinas, a pesar de que Argentina buscó su aplicación. Ahí no hace mayor señalamiento y únicamente se queda con relación a que no funcionó en el caso de las Malvinas. Entonces tenemos como tres pasos importantes: el panamericanismo, el ascenso o la división de este proceso en tres etapas, primera, segunda y tercera etapa, en donde se desarrollan determinadas conferencias y se da origen en la novena conferencia, se da origen a la Carta de Bogotá, y que como conferencia específica tiene la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, que se llevó a cabo en Río en 1947, en donde surge como un instrumento para la defensa recíproca, la defensa común, el Tratado de Río o simplemente el TIAD, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Tomemos en cuenta ese instrumento de carácter internacional que más adelante vamos a comentar. También están dentro de como instrumentos importantes la Carta
interamericana, la Carta Interamericana aplicable a que se llevó a cabo, que se fue aprobada, cuyo contenido fue aprobado en una conferencia en Panamá y en donde se acuerda que los estados, como pueden, en el caso de que alguno de sus miembros se aparte de los principios del objeto y de los propósitos de la Carta de Bogotá, pueda aplicársele medidas de coerción que inclusive pueden llegar a su misma suspensión por parte de la Asamblea General de miembros de esta Carta de Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos. Dice en la página 395, Organización de Estados Americanos, OEA, la 9ª Conferencia Panamericana de Bogotá de 1948 creó esta nueva organización con base en los principios establecidos ya en la Carta de Chapultepec, constituida con arreglo al artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué nos dice el artículo 52? Es el que se refiere a que las Naciones Unidas tienen facultades para, dice, ninguna disposición de esta carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos y sus actividades sean compatibles con los propósitos y principios de las Cartas de las Naciones Unidas. Dice, los miembros de Naciones Unidas que sean parte de dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo bien a iniciativa de los estados interesados, bien a instancia del Consejo de Seguridad. Este artículo no afecta en manera alguna la aplicación de los artículos 34 y 35 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, dice que está constituida conforme a las disposiciones del artículo 52 de la Carta de Naciones Unidas que autoriza la creación de organismos regionales. Dice, la OEA está constituida para la realización de una serie de fines enunciados en el capítulo 1 de la Carta de Bogotá. Lograr un orden de paz y de justicia. Lograr un orden de paz y de justicia. Fomentar su solidaridad y robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Esa es la visión. Ese es el marco específico
de este organismo regional, que es lograr un orden de paz y de justicia, de fomento de solidaridad para robustecer la colaboración y defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia de cada uno de sus miembros. Se reafirman los principios en que se basa la conducta de los estados americanos respecto al derecho internacional, a la personalidad, soberanía e independencia de los estados, fiel cumplimiento de las obligaciones internacionales, buena fe en sus relaciones mutuas, este es un principio internacional, la solidaridad también de los estados americanos y la condena de la guerra de agresión, la solución pacífica de controversias entre estados americanos y la proclamación de derechos fundamentales del hombre. El capítulo 3 constituye una declaración de derechos y deberes de los estados. Vemos pues un preámbulo de las bases sobre las cuales se asienta esa organización de estados americanos fundada en 1948 en la ciudad de Bogotá, y por eso se denomina la Carta de Bogotá, que fue con posterioridad también revisada y ampliada por medio de protocolos que tendieron a darle cierta a robustecer su organización. Vamos a ver con posterioridad el día miércoles que nos veamos. Creo que la próxima semana todavía es una semana de clases, porque a partir de la siguiente ya ustedes entran en los segundos exámenes parciales. Les pregunto si es así. No, Lic, la otra semana ya empezamos con exámenes. ¿Cuándo empiezan? El martes. El martes. Sí, Lic. Híjoles, bueno, entonces de todas maneras, esto forma parte ya del examen final. Vamos a llamar a la coordinación para ver si hay clases el día, aunque difícilmente, porque se examinan los del octavo semestre, y entonces se utilizan las aulas. Bueno, de todas maneras, voy a consultar a la coordinación y platicamos por Classroom, yo les digo si hay clase o no. Por hoy los dejo descansar. Les voy a pedir que consigan esta carta de la Organización de Estados Americanos, que busquen también como un instrumento importante porque contiene órganos de decisión a nivel interamericano, de derecho internacional, como es la CDIH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que están contenidos en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que les pido favor que las pudieran conseguir. Y la otra es la carta que puedan bajar del internet, la carta de la ¿cómo se llama? La Carta Interamericana de la OEA.
Los dejo entonces para que puedan ir a terminar de cenar o a descansar y nos miraríamos entonces, si ya no hay opciones, en el día del examen. Pero ya les indico. Cuídense mucho, que tengan feliz noche. Feliz noche.